El Seminario Universitario sobre Investigación en Hidrocarburos, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Institucional y con sede en el Instituto de Geología, fue creado el 25 de junio de 2015 por acuerdo del rector de la UNAM, el doctor José Narro Robles. El objetivo principal del Seminario Universitario sobre Investigaciones en Hidrocarburos es promover el acercamiento y la colaboración de los académicos de las distintas entidades de la UNAM alrededor de temas vinculados con la investigación y docencia de los hidrocarburos, tales como la exploración y la explotación, la transformación industrial, la contaminación y la remediación y otros temas relacionados. El SUI responde a la necesidad en la UNAM de fortalecer la investigación, la docencia y el desarrollo tecnológico en el área de los hidrocarburos. El seminario promueve la colaboración entre facultades, institutos y centros de la UNAM, integrando la ciencia, la ingeniería y las políticas públicas. El seminario busca fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico interdisciplinarios, fomentar la formación de jóvenes investigadores y el intercambio académico entre expertos del sector hidrocarburos. A través de actividades académicas, proyectos conjuntos y espacios de reflexión, el seminario contribuye al análisis de temas clave como la exploración, la producción, transición energética y sustentabilidad. Durante estos 10 años organizamos diversos eventos, entre los que se encuentran conferencias, foros, encuentros universitarios, entre otros. Además, colaboramos con diferentes entidades como la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía. Hemos consolidado una comunidad comprometida con la ciencia, la educación y el futuro energético del país. El seminario ha sido un puente entre la academia, la industria y la sociedad, promoviendo el diálogo informado sobre los retos y oportunidades del sector. Celebramos una década de trabajo y compromiso. Continuaremos fortaleciendo la investigación, la colaboración y la formación de nuevas generaciones de expertos en energía. Seminario Universitario sobre Investigación en Hidrocarburos. 10 años de ciencia al servicio de México. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien y en espera de iniciar esta plática de la doctora Rosa María Prol Ledesma. La doctora Rosa María Prol Ledesma es investigadora titular sed de tiempo completo en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, perteneciente al Departamento de Recursos Naturales, donde ha desarrollado una reconocida trayectoria académica y científica en temas de energía geotérmica, sistemas hidrotermales y aplicaciones geofísicas de teledetección y sistemas de información geográfica. Obtuvo la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente el doctorado en ciencias físico-matemáticas en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, con una tesis enfocada en el estudio geotérmico del eje volcánico mexicano. Desde 1981 se incorporó como investigadora al Instituto de Geofísica de la UNAM, donde ha continuado su labor académica y de investigación con proyectos apoyados por organismos como CONACYT, la Secretaría de Energía y la Unión Europea. Su trabajo aborda la exploración y la evaluación de recursos geotérmicos, la caracterización de sistemas hidrotermales activos y fósiles y la aplicación de métodos de percepción remota y análisis geoespacial para la investigación de recursos naturales y geociencia aplicada. Ha sido responsable de la elaboración de mapas de gradiente geotérmico y flujo de calor para México, entre otros estudios de relevancia. Además de su labor investigadora, la doctora Prol Ledesma
Ha contribuido ampliamente a la formación de recursos humanos, dirigiendo numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y ha impartido cursos tanto en la UNAM como en instituciones nacionales e internacionales. Ha también participado en estancias académicas en universidades como Harvard y Oakland, y es reconocida por su liderazgo en el campo de la energía geotérmica y la geociencia aplicada. Con ustedes entonces la doctora Rosa María Pro Ledesma en su plática Potencial geotérmico para usos directos de pozos de petróleo y gas en el oeste de la ciudad de Dallas, Texas. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Para iniciar de una vez la presentación. ¿Sí ven toda la presentación? Sí, doctora, está bien. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo primero que se pueden preguntar cuando ven este título, dicen, bueno, ¿y para qué se van a la ciudad de Dallas, Texas, y no hacen una evaluación del potencial geotérmico en tantos pozos petroleros que tenemos, ¿no? Y bueno, si se quedan hasta el final, van a ver todo lo que hemos hecho y por qué utilizamos la información de zona. Sí, nosotros, voy a quitar mi video para que sea más fluida la conexión. Entonces, bueno, de México nosotros sabemos perfectamente que tiene una gran cantidad de energías, de recursos de energías limpias, entre ellos la geotérmica, los países que tienen más recursos, ¿sí? Y todavía estamos esperando ver que puedan este, explotar todos. La ventaja de los recursos geotérmicos es que además de producir electricidad, puede irse usando todo ese recurso, toda el agua termal, después de haber producido la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, este es un diagrama donde muestra, probablemente algunos de ustedes están más familiarizados con geotermia, pero tal vez no todos, porque pues si es un seminario de hidrocarburos, pues tal vez tenemos muchos colegas que están enfocados sobre todo en la parte de explotación de hidrocarburos, gas y petróleo, ¿no? Entonces, les vamos a platicar un poquito de la parte de geotermia. La geotermia, pues, es el calor encerrado dentro de la tierra que nosotros podemos explotar cuando hay suficiente agua para traer esa energía hasta la superficie, donde tenemos nuestras plantas. Y tenemos recursos que son súper calientes, con temperaturas de más de 300 grados, pero también tenemos recursos que tienen menores temperaturas. En las zonas petroleras podemos tener temperaturas bastante altas, de casi 200 grados, pero también tenemos temperaturas de 60, 80 grados. Y con todas ellas ahora se tiene la tecnología para poder producir energía eléctrica aún con agua termal a temperaturas de aproximadamente 70 grados. Y además nosotros podemos empezar con temperaturas altas y el agua de desecho después de haber pasado por turbinas y por generadores, pues la podemos seguir utilizando pues en refrigeración, en secar textiles, procesamiento de papel, muchos usos industriales, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es que quemamos algún combustible fósil para calentar agua y después, después de que nosotros, por ejemplo, con geotermia, tenemos agua caliente ya directamente de la tierra sin necesidad de quemar nada. Entonces, la producción actual de electricidad, por si ustedes no se han enterado, es pues simplemente calentando agua, que todas las plantas calientan agua, sale vapor a presión, damos vuelta a una turbina, esa turbina mueve un generador y con eso producimos electricidad, ¿sí? Es un método del siglo antepasado. Yo espero que los ingenieros, bueno, eh, salgan con algo mejor, porque pues este es un método que desperdicia mucha energía. Tenemos una eficiencia desde lo que quemamos hasta lo que producimos de mucho menos del 30%. Ujú.
Entonces, y eso pasa tanto en las termoeléctricas como en las carboeléctricas, como en las nucleoeléctricas, que son muy así, se ven como de alta tecnología, pero en realidad pues son simplemente calderas para calentar agua, ¿no? La ventaja con las geotermoeléctricas es que no tenemos que quemar nada, no tenemos que desintegrar átomos, sino que la tierra tiene ese calor y nos los entrega con el agua que circula por su interior. A partir de eso, pues damos vueltas a las turbinas y pasamos la electricidad a la red. Y tanto las hidroeléctricas como las eólicas, pues también usan la energía cinética del agua. Lo más modernito que tenemos, pues es la solar, que utiliza el efecto fotoeléctrico que se descubrió el siglo pasado. Entonces, pues lo que necesitamos es agua caliente, ¿sí? En general, se han explotado los sistemas de muy alta temperatura, donde tenemos el que se puede separar el vapor y ya se pasa a la turbina. Pero actualmente ya tenemos plantas que pueden funcionar a muy bajas temperaturas, no con agua que se separa en vapor y líquido, porque para eso el agua pues tiene un punto de ebullición en la superficie de la Tierra de 100 grados, que es muy alto, y no podríamos utilizar recursos geotérmicos de 70 grados. Sin embargo, hay fluidos secundarios que sí tienen puntos de ebulliciones a 60 grados o algo así que podemos utilizar en plantas que se llaman de ciclo Rankine orgánico, ¿no? Entonces, en muchos sistemas utilizan primero el agua muy caliente para separar vapor, pero después utilizan lo que se llaman esas plantas de ciclo binario. Pero ahí no acaba todo, esa agua no se desecha, sino que se utiliza, pues, por ejemplo, en spas o en acuacultura, en invernaderos o para secar granos. O sea, todo eso es un uso en cascada para sacarle toda la energía. Idealmente, el agua se debería desechar ya a temperaturas de 25 30 grados en una piscina, ¿no? Sacándole todo el calor, toda esa energía que tiene. Y los recursos geotérmicos, se puede hablar de agua que está a temperaturas mayores de 75 grados. Y eso nosotros, por un reporte de Schlumberger, sabemos que tenemos pozos petroleros que tienen temperaturas, por ejemplo, de 165 grados, donde ellos lo publican como un caso de estudio donde desarrollaron técnicas especiales porque pues no habían tenido esas temperaturas, pero nosotros las tenemos, ¿no? Entonces, pues deberíamos de aprovecharlas. Sí, entonces la primera planta que utilizó agua a bajas temperaturas, pues fue precisamente en 1981 cuando Ormat diseñó esa planta de ciclo binario, se llama, porque en realidad utiliza el agua termal, que puede estar a temperaturas más bajas, para calentar un fluido secundario que tiene un punto de ebullición a 60, 70 grados. Y muchas veces se utilizan líquidos como el isopentano o algunos otros. Existe más de 100 diferentes fluidos secundarios que se van a utilizar dependiendo de las condiciones de cada sistema, ¿sí? Y eso nos permite en geotermia pues estar utilizando un amplio rango de temperaturas, pero ahora lo que se busca es, por ejemplo, los acuíferos sedimentarios calientes o la coproducción con campos de petróleo y gas, ¿sí? Esto es lo que se está haciendo ahora y en el futuro se va a seguir ampliando esa aplicación. Y funcionan también estas plantas. Desafortunadamente en México no hemos aplicado mucho esta tecnología, que por ejemplo desde el año 2000 en Estados Unidos principalmente se han estado utilizando esas plantas. Y por ejemplo países como Turquía, de 59 campos que tienen, 54 están utilizando estas plantas de ciclo binario, ¿no? Muchas veces pasan el agua muy caliente por un ciclo de ebullición o por un segundo ciclo y hasta un tercer ciclo de ebullición, y al agua remanente ya con mucho menor temperatura, pues pasan a un ciclo binario. Y pues eso les ha resultado muy bien porque en 2010 se estaban produciendo menos de 100 megawatts y ahorita pues ya son el cuarto productor mundial, ¿no? Entonces están haciendo algo bien que nosotros deberíamos mirar hacia allá para ver qué está pasando. México
era el tercer país productor de energía geotérmica a principios de este siglo. Entonces, la explotación de energía geotérmica no debemos pensar nada más en que necesitamos zonas de intensa actividad hidrotermal, porque actualmente ya no es necesario, no tenemos que tener un Yellowstone para poder explotar el calor interno de la Tierra. Hay innovaciones tecnológicas que nos permiten utilizar recursos geotérmicos que pueden estar asociados a yacimientos petroleros o inclusive a minas abandonadas como lo están haciendo en el Reino Unido. Ujú. ¿Y qué pasa con esto? Que el mayor costo de la explotación geotérmica es la perforación, pero nosotros podemos hacer que la exploración, la perforación y el mantenimiento sean gratis y sin riesgo. Sí, lo podemos hacer porque nosotros podemos ahorrarnos no solo la exploración y la perforación, sino todo el riesgo que conlleva empezar un proyecto geotérmico desde cero, ¿no? Buscar el yacimiento, la profundidad, la temperatura, porque en los campos petroleros ya tenemos todo esto, entonces nos podemos ahorrar 6 años y cientos de millones de dólares. Ujú. Inclusive ya se han estado mapeando las zonas petroleras y se habla de una doble ganancia, porque se puede seguir extrayendo el petróleo, pero además se puede explotar ese calor en estos acuíferos. Todas estas zonas son zonas que tienen la capacidad de ser explotadas para energía geotérmica. Con los yacimientos petroleros que ya están estudiados, ya se conoce perfectamente toda la geología y pues la producción geotérmica en zonas petroleras es algo real actualmente, no es algo que a lo mejor se va a hacer, ¿no? Y existen dos opciones para producir energía geotérmica a partir de pozos de petróleo y gas. La coproducción, donde un pozo existente está produciendo hidrocarburos y calor simultáneamente, como por ejemplo el proyecto piloto de coproducción en Las Maracas, en Casanare, Colombia, donde es su primer planta geotérmica y precisamente es en un campo petrolero. Sí, y podemos también hacer la conversión de un pozo de hidrocarburos existente que ya no tiene producción económica, podría utilizarse para producir energía geotérmica únicamente. Entonces, ¿por qué transformar un pozo petrolero abandonado en uno geotérmico o hacer una explotación simultánea? Pues porque se reduce el costo del capital inicial, o sea, la exploración y perforación ya están hechas. Para petróleo ya hicieron una exploración exhaustiva, tienen toda la geología, geofísica y ya se perforó. Entonces se reduce tremendamente el riesgo de inversión y se aumentan las ganancias si se hace la explotación simultánea, porque se está sacando el hidrocarburo, pero generalmente sale con agua. Y esa agua sale caliente porque viene de 4, 5, a veces hasta 7 o más kilómetros de profundidad. En otros casos se puede diferir los costos de desmantelamiento y abandono de campos de hidrocarburos cuando este recurso ya se ha agotado. Esto es sobre todo muy importante en el caso de las plataformas en el océano, porque el desmantelamiento es muy costoso, pero si pueden seguir produciendo agua caliente, se pueden seguir explotando ese recurso. Y es importante pensar que estamos produciendo energía limpia para la generación de electricidad o para algunos usos directos como aplicaciones industriales o agrícolas, ¿sí? Las ventajas de los pozos activos es que ya tienen una producción continua, se conocen perfectamente los modelos de campo, muchas veces con un pozo abandonado, pues que se tiene que ver las condiciones en que está, desde que se dejó de producir, si tiene problemas en su estructura, pero con un pozo funcionando, pues se pueden aplicar, por ejemplo, modelos modulares, se puede construir un modelo de negocios muy robusto porque no se van a tener muchas incógnitas. El recurso geotérmico además es un subproducto de la explotación petrolera y es lo que se podría decir gratis, ¿no? Los subproductos no te implican un costo extra excesivo. Y la carga base que se proporciona con geotermia, hay que recordar que geotermia y nuclear son las únicas fuentes de energía que que están trabajando 24/7, ¿sí? Tienen una carga base de alrededor del 90%.
Y pues eso es lo que necesita un campo petrolero activo, ¿sí? En muchos campos petroleros pues tienen que consumir mucha electricidad día y noche porque están trabajando día y noche. Y eso se los puede dar la geotermia. La mayor parte de los costos los va a pagar la producción del petróleo y quedan ganancias. Además, no se tienen barreras para entrar en el campo, porque la compañía que está explotando el campo ya tiene todos los permisos, además del conocimiento del campo. O sea, esto es lo que normalmente se hace. Se tiene un campo, un pozo productor, se separa el hidrocarburo del agua y el hidrocarburo se manda para la venta y el agua, bueno, se tiene que lidiar con ella, se va a reinyectar, pero nosotros lo que sugerimos es que esa agua se pueda utilizar para usos directos o para generación de electricidad, ¿sí? Inclusive a finales del año pasado ya se diseñó una planta de ciclo binario que puede trabajar con petróleo, que puede trabajar con agua o que puede trabajar con una mezcla de ambos. Ujú. Entonces, realmente se ha avanzado mucho en el aspecto tecnológico para la explotación. Y nosotros sabemos que, bueno, la producción de agua es aproximadamente 10 veces la producción de petróleo, ¿sí? Entonces, si muchos campos de los que tenemos en México están en una etapa ya de decaimiento de su producción, pero siguen, en general siguen produciendo agua. Estos datos no son de México, no, es un poco más complicado conseguir los datos para México, pero estos son datos publicados en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, donde se han hecho análisis del potencial geotérmico con base en el agua producida. ¿Y qué se necesitaría? Bueno, la estructura que se tiene, pues son los pozos y lo que se tendría que adquirir son las plantas, ¿no? Entonces, esa planta, ¿cómo funciona? Bueno, se tiene el agua caliente, le transfiere, se tiene eh, el equipo incluye la transferencia de calor desde el agua termal hacia el fluido secundario. Ese fluido secundario entra en ebullición y va a la turbina y después se recicla. Además, esta planta pues no tiene ninguna salida de fluidos. Y hay una multitud de plantas, de constructores, de empresas constructoras de plantas, ¿no? Entonces, todas ofrecen una buena producción. Hay muchas que son modulares ya, sobre todo de 100, 200, hasta kilowatts, hasta un megawatt, que pueden conectarse directamente a los pozos productores. Y nosotros lo que tratamos de hacer es ver qué zonas favorables se pueden evaluar para la explotación simultánea de hidrocarburos y geotermia. Esto ya se ha hecho en muchos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, ya lo han hecho, han visto los pozos petroleros, cuál es su gradiente geotérmico, cuál es el gradiente que tendrían de temperatura. También, por ejemplo, se ha hecho en Canadá. En Canadá tienen una gran expectativa por utilizar esos pozos de petróleo y gas para producción de energía geotérmica. Ellos tienen unas necesidades grandes de climatización, precisamente por el clima que tienen en casi todo el país. Y entonces ya han evaluado los pozos, tienen pozos para generación de electricidad, los consideran si tienen temperaturas mayores a 120 grados, para usos industriales mayores a 90 grados y directamente para calefacción mayores de 60 grados. Y como ven, tienen miles de pozos ya estudiados y clasificados para poder utilizar la energía geotérmica relacionada con estos campos petroleros, por lo menos en la parte de Alberta. También en Francia ya se seleccionaron pozos para la explotación geotérmica en campos de hidrocarburos. Como ven, se han hecho estudios no solo de los pozos que están trabajando, sino de los pozos abandonados. Ujú. En el Reino Unido es donde se tiene una mayor actividad en este campo y se han hecho selecciones considerando la temperatura, considerando el flujo de agua y se han hecho estimaciones del potencial energético con algunas provincias petroleras.
Y sobre todo se ha pensado que muchos de los, además de los pozos en el continente, están tomando en cuenta las plataformas, porque ya tienen muchas plataformas que están en las últimas etapas de producción y que están cerca de la costa, entonces, y además con temperaturas muy altas, más de 120 grados, muchas de ellas y muchas muy cerca de la costa donde sería no fácil, pero no sería tan complicado poder transmitir el agua para climatización. Entonces aquí realmente han estado haciendo mucho, mucho trabajo en ese aspecto. Sí, en Colombia se han evaluado todos los recursos en diferentes cuencas petrolíferas y se ha llegado a evaluar una cantidad importante de producción que se podría realizar, ¿no? Entonces, ahí ya están, digamos, un paso adelante de la evaluación de zonas petroleras para la exploración geotérmica. Sí, entonces tiene muchísimas ventajas. Ya están los pozos, la industria geotérmica y de petróleo y gas tienen, las bases de información son similares, son asociadas. Lo que les sirve para evaluar son campos petroleros, también nos sirve para evaluar campos geotérmicos. Entonces, en el caso de algunos campos petroleros, sobre todo en Texas, tuvimos por eso la tentación de irnos para allá. Las bases de datos están completamente accesibles para su revisión, utilización, etcétera. Entonces, ya teniendo esas bases de datos, ya se puede planear la explotación geotérmica de un campo petrolero. El costo de capital cae. En realidad, el gasto mayor que se va a hacer es la planta de producción de electricidad, porque ya se tienen los pozos, muchas veces se tienen tuberías, se tienen las líneas de distribución en casi todos los campos. Entonces, realmente la inversión inicial que se necesita es extremadamente pequeña en comparación con lo que se necesitaría para echar a andar un campo geotérmico desde las primeras etapas, ¿no? Entonces, y como se va a seguir explotando el petróleo, pues el recurso geotérmico va a ser simplemente un producto, un byproduct, ¿no? Un producto adicional a la explotación de esa zona. También, bueno, cuando se tienen ya campos muy avanzados en la etapa de disminución de producción, pues tenemos que se pueden diferir los costos de desmantelamiento, porque a lo mejor un campo que ya no produce suficiente para hacerlo económico, si le añadimos la producción de energía geotérmica, ya se puede diferir el desmantelamiento y abandono de esos campos, ¿no? Entonces, los campos de petróleo y gas ya cuentan con la infraestructura existente, ¿no? Caminos, permisos, plataformas, conexiones eléctricas. Y eso es muy importante porque eso es un costo que va a encarecer muchas veces los proyectos de solamente geotermia, ¿no? Entonces, nosotros, este trabajo es parte de una tesis de la especialización en exploración y aprovechamiento de los recursos geotérmicos de la Facultad de Ingeniería. La estudiante es una estudiante que vino de Argentina a hacer la especialización y ella estaba muy interesada en precisamente hacer la evaluación de campos petroleros y como planeaba irse para Texas, pensó que era una buena idea empezar a ver cuáles eran las posibilidades allá de explotar esos campos petroleros. Ujú. Entonces, en este trabajo lo que mostramos es la aplicación de sistemas de información geográfica para identificar cuáles son los mejores pozos, las mejores zonas en campos de hidrocarburos y para esto, pues obviamente necesitamos mucha información. La ventaja es que lo que encontramos en Dallas es que se tiene todo un legado de información geológica que ha sido recopilada por la industria de petróleo y gas, pero que está disponible, está completamente abierta en la red. Entonces, esa información la integramos en un sistema de información geográfica con base en la asociación de los parámetros que se tenían disponibles y su relevancia para la evaluación geotérmica. Entonces, a partir del análisis que hicimos de esta información, identificamos áreas
donde existen las condiciones favorables para el aprovechamiento geotérmico. Y utilizamos un análisis multicriterio basado en el método booleano para la selección de los sitios favorables. El método booleano es donde se asignan valores de uno y 0 o de sí y no, si utilizamos un análisis lógico para ver si esa zona, esa área, cuenta o no cuenta con los parámetros que se requieren para su explotación geotérmica. Entonces, se tiene muchos datos, por ejemplo, se tiene todo el catastro de temperatura de pozos petroleros para todo Estados Unidos. Y como ustedes pueden ver, pues la zona de Texas, además de otras zonas en el interior, pero la zona de Texas tiene una temperatura muy, muy elevada, ¿no? Ideal, ¿no? Entonces, esta es la temperatura de fondo de pozo en 30.000 pozos petroleros en Texas, ¿no? Entonces se llegan a tener temperaturas de 200 grados centígrados, pero tienen pozos muy profundos también, ¿no? Y inclusive se ha realizado la evaluación para los pozos petroleros en Texas porque ya se piensa que Texas podría ser un lugar muy interesante para la explotación de energía geotérmica. Como no sé si ustedes recuerdan, pero hace, no sé si el año pasado o el antepasado tuvieron un invierno tremendo, se congelaron todas las tuberías de la climatización o de la calefacción, entonces sufrieron mucho, no había gas, etcétera. Y pues una opción hubiera sido que hubieran tenido geotermia para poder tener una climatización adecuada a pesar de las condiciones, ¿no? Eh, claro que ahora pues la situación es más difícil para para las energías renovables. Ustedes saben que la situación es de no renovables, aunque para geotermia el Secretariado de Energía de Estados Unidos es positivo, ¿no? Pero entonces hay compañías, y precisamente el New York Times sacó este artículo, donde dice que no toda la perforación en Texas ahora es acerca de petróleo. ¿Sí? Entonces hay compañías que ya están haciendo perforación o utilizando las perforaciones para obtener energía geotérmica, pero no pueden decir que es una energía renovable ni limpia, porque eso no es políticamente correcto actualmente. Entonces, simplemente la describen como una energía inagotable, más que renovable. Es una energía inagotable que está ahí y que la vamos a explotar. Y eso hasta ahorita les ha estado funcionando y hay bastantes proyectos ya que han echado a andar precisamente con esa filosofía y con esa cobertura, ¿no? Con ese disfraz de energía inagotable más que energía renovable. Sí, entonces la colega esta, Marisa tenía interés precisamente en la zona de Dallas-Fort Worth porque decía que tenían mucha necesidad de energía, pero de baja temperatura, ¿sí? Y además había muchísima información disponible. Ahorita les voy a mostrar lo que obtuvimos y realmente es todo, ¿no? Entonces, hay varios escenarios para desarrollar en los recursos geotérmicos que se tienen en Texas, desde producción de electricidad hasta el uso directo, tanto usos agrícolas, industriales, como también la producción de electricidad. Entonces, en este caso nos centramos en temperatura baja a moderada, accesible con los pozos que están precisamente en esta zona, ¿no? La base de datos está completamente abierta, son registros de petróleo y gas, pertenecen al sistema de datos geotérmicos nacionales, que es una iniciativa de la Universidad Metodista del Sur de Texas, y tiene el apoyo de todas estas empresas y instituciones, ¿no? Entonces ahí pues se bajan directamente las hojas de cálculo con el nombre del pozo, latitud y longitud, las profundidades de perforación y todos los datos de perforación, la temperatura de fondo de pozo, el gradiente de temperatura, flujo de calor y algo muy importante que es el volumen de agua producida.
Entonces nosotros pues tomamos todos esos datos, la profundidad en metros, la temperatura corregida a grados centígrados porque está en Fahrenheit, el volumen de agua, el tipo de fluido extraído. Obviamente elegimos los pozos donde se tenía principalmente agua en este caso, el volumen en números enteros, también el nombre, pues la profundidad, la temperatura, el valor del gradiente geotérmico corregido, el flujo de calor. Algunas mediciones de flujo de calor estaban en unidades antiguas en calorías, no en miliwatts como se hace ahora. Y nosotros utilizamos los valores de gradiente y profundidad para verificar que los pozos alcanzaran los 70 grados, que es la temperatura mínima para la producción de energía eléctrica con las plantas que teníamos disponibles. Y la temperatura de agua en el intervalo productor, porque si el intervalo productor tenía una temperatura menor, entonces no nos iban a ser de utilidad. Ujú. Entonces, los objetivos, pues teníamos que, para poder evaluar esta zona, primero teníamos que representar geográficamente, porque la relación espacial es muy importante, todas las variables geotérmicas del área de estudio, elaborar mapas temáticos y aplicar el análisis multicriterio, tomando como base el método booleano. Entonces vamos a generar un mapa donde vamos a tener indicados los pozos que poseen el potencial para ser aprovechados para la producción de energía geotérmica. Ujú. Esta fue nuestra área de estudio. Abarca aproximadamente 27,000 kilómetros cuadrados. Contiene las dos ciudades, Dallas y Fort Worth. Y este es el gradiente geotérmico que se tiene reportado, ¿sí? En esta zona se tienen algunas zonas con un gradiente alto y otras con un gradiente más bajo. Ujú. Entonces hay que buscar precisamente las zonas que nos convienen. Es importante señalar que en Estados Unidos se ha calculado la temperatura a profundidad hasta 10 kilómetros, ¿no? Porque se están evaluando los recursos geotérmicos a nivel nacional allá para tener, digamos, eh, una seguridad de que se puede ser autosuficiente en energía para el futuro. O al menos se han hecho estudios por el MIT también para evaluar todos los recursos geotérmicos. Y aquí lo que se trata es de temperatura, nada más porque se está considerando que se van a desarrollar los recursos que tengan permeabilidad o no, ¿sí? Los que se llamaban de roca seca caliente, donde no hay suficiente agua, pero ya se está desarrollando la metodología para poder explotarlos, que ahora se llaman sistemas Enhanced Geothermal Systems, realizados con ingeniería. O sea, se les aumenta un poco la permeabilidad, ¿sí? Entonces nosotros necesitábamos varios datos. El mapa de flujo de calor se tenían los datos para cada zona, el caudal volumétrico de agua, la profundidad a la base del intervalo productor. Eso es muy importante porque nos diría la temperatura a la que estaría el intervalo productor, con base en el mapa de flujo de calor y en el gradiente geotérmico. También algo que es muy importante es el espesor del intervalo productor de agua. Y el mapa de la profundidad calculado con la diferencia entre la base del intervalo de producción de agua y la profundidad, donde el gradiente geotérmico indica los 70 grados. ¿Por qué? Porque si la profundidad de 70 grados está más profunda que el intervalo de producción del agua, entonces no es de utilidad para nuestros planes. Ujú. Entonces hay que tener muy claro el mapa de la temperatura de agua en el intervalo productor, ¿sí? Entonces la geología del área de estudio se conoce muy bien, ¿sí? Se tiene que son principalmente capas de rocas sedimentarias. Ujú. Y todos estos datos pues se tienen perfectamente controlados por las muchas perforaciones que hay y entonces se puede planear dónde serían las mejores condiciones con permeabilidad, con temperatura, un buen gasto de agua para poder explotar
los recursos geotérmicos. Algo que también tuvimos acceso fue el mapa de acuíferos, ¿sí? Entonces se tiene perfectamente definido y las características de cada acuífero también se tienen disponibles. Ujú. Entonces se tomaron solo los pozos más recientes que ya finalización de perforación era del año 72 o después, los pozos que poseen producción de agua, ¿sí? Y también necesitábamos una producción de agua mayor de 0,1 litro por segundo, ¿no? Entonces teníamos que filtrar todos los pozos que tuvieran una producción de agua menor y que tuvieran intervalos productores con un espesor menor de 10 metros. Ujú. Entonces, ahí empezamos a utilizar las operaciones lógicas para ir eliminando todos los pozos que no cumplían con las condiciones que necesitábamos. Pero como ven, se tiene toda esa información. Marisa bajó todas las hojas de Excel con toda la información y esto ya nos permitió establecer cuál es el volumen total de agua producido por cada pozo, el espesor total del intervalo de producción y el promedio de la temperatura del agua producida por cada pozo. Ujú. Entonces, inicialmente te contábamos con más de 3,000 pozos y esos se redujeron a 900 aproximadamente, que ya tenían las características que nosotros necesitábamos para su producción. Ujú. Entonces, para poder trabajar los datos en sistemas de información geográfica, hicimos una interpolación utilizando el método IDW que nos proporcionaba, nos mantenía las anomalías, que era realmente lo que andábamos buscando. Y nosotros vimos, esta sería la profundidad del gradiente, ujú, si es mayor que 1,750 metros, ujú, donde tenemos los 70 grados, la profundidad a la base del acuífero, ¿sí? Que si nosotros tenemos que la base del acuífero está muy por arriba de la profundidad de la temperatura de 70 grados, pues eso también nos va a descartar la zona. Esta sería el mapa con la diferencia de profundidades y también el flujo de calor en cada zona, porque nosotros necesitábamos un flujo de calor que garantizara una profundidad de 70 grados. Y después el espesor del acuífero, que nosotros ya habíamos descartado los espesores menores de 10 metros, ¿no? Entonces, con esas capas de evidencia, nosotros las integramos y solo los pozos que cumplían con todos los requerimientos, o sea que en todos tenía un uno, fueron los que se reclasificaron como favorables para la producción de energía geotérmica. Ujú. Entonces, nosotros hicimos las operaciones y nos daban zonas favorables con estas reclasificaciones. Ujú. Ahora, ¿cuáles de esos pozos cumplían simultáneamente con todas las características que solicitábamos? Entonces, a partir de esa reclasificación, nosotros solo tomamos los pozos que cumplían con con todas las condiciones. Entonces, como resultado final, tenemos las zonas que cumplen con todas las condiciones de tener coincidencias entre una temperatura de 70 grados o mayor, una producción de agua mayor que 0,1 litro por segundo y que estuvieran dentro de los acuíferos productores, ¿sí? Entonces teníamos que descartar, por ejemplo, pues que tuvieran la producción de agua, pero no tuvieran el espesor de acuífero, o que tuvieran el espesor de acuífero, pero no tuvieran el flujo de calor que daría la temperatura de 70 grados, ¿sí? Entonces, con estos ya teníamos los pozos que cumplían con con esas condiciones
Y a través de esas operaciones lógicas nosotros encontramos cuatro zonas favorables, ¿sí? Con unos, estos pozos. Algo que se hace muchas veces cuando el gasto de algunos pozos es muy bajo, se hace una agrupación de pozos para mandar el agua producida a la misma planta, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un caudal suficiente para nuestra planta con un promedio de temperatura de agua mayor de 73 grados, y nosotros tenemos otros pozos que tienen temperaturas más de 60 grados o más de 50 grados, que pueden utilizarse para usos directos en las zonas agrícolas. Y también el agua de desecho de la planta se puede mandar, se puede reinyectar, lo cual sería un desperdicio de la temperatura que todavía tiene saliendo de la planta. Se puede enviar a alguno de los usos directos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los pozos que cumplen con todas las condiciones, y se pueden utilizar para la producción de energía eléctrica, y posteriormente se pueden utilizar en usos agropecuarios. Ujú. Entonces, además del uso en cascada, puede haber usos directos específicamente, que nada más salga la temperatura a 60 grados y se mande directamente a las zonas ganaderas. Ahora, todavía espero tener un poco de tiempo para poder hablar del el potencial geotérmico en campos petroleros de México, ¿no? Hemos estudiado en dos campos. Ahora el problema es que es más difícil de encontrar información. Entonces, por ejemplo, hicimos una evaluación del potencial geotérmico en un campo productor de gas, el campo Comitas, y lo publicamos. Aquí está la localización del campo Comitas. Ahí lo que teníamos sobre todo pues era la geología. Teníamos mediciones de flujo de calor, teníamos pues, las publicaciones del ingeniero Eguiluz, que proporcionan muchísimos datos. Entonces aquí hicimos una evaluación de tipo volumétrico. Calculamos de acuerdo a los reportes que teníamos de algunos pozos en cuanto a temperatura, permeabilidad, espesor de la zona que podría ser productora. Y ahí calculamos nosotros que con un esquema Monte Carlo, la probabilidad de 90% de probabilidad de que producir casi 1 megawatt, pero una probabilidad del 10% de producir 12 megawatts, ¿no? Entonces, claro que ahí la incertidumbre es elevada, porque, bueno, no tenemos exactamente cuál es la producción de cada uno de las capas, etcétera, ¿no? Pero con, bueno, como ven, utilizamos mucho la, la información que publica el ingeniero Aguiluz, y también hicimos otra evaluación para la conversión a energía geotérmica en la cuenca de Burgos, con mediciones de temperatura en algunos pozos que confirmaban un gradiente geotérmico de hasta 70 grados por kilómetro. Y en la cuenca hay más de 7.000 pozos, y solo 4.000 están en operación, o sea que tendríamos 3.000 pozos para ver si se pueden transformar a pozos con producción geotérmica. Entonces aquí hicimos una evaluación de los recursos también en esa zona, y como ven, los parámetros con los que contábamos pues eran mediciones de temperatura de fondo, profundidad máxima. En algunos se tenían valores de porosidad, teníamos la topografía, geología, algo de hidrogeología, y decidimos incluir también factores económicos en la evaluación, que era, por ejemplo, la población y vías de comunicación, que eso nos indica, bueno, una necesidad de energía y qué tan factible sería desarrollar esa zona, ¿no? Entonces hicimos el estudio para esta área. De ahí teníamos información de estos pozos de temperatura, y también teníamos datos de porosidad. Aquí hicimos una integración con
un análisis multicriterio donde introducimos los criterios de geología, de la información de pozos que se tenía y obtuvimos los pozos que serían más adecuados para, para poder coproducir energía geotérmica. Ujú. Entonces, con estos 6 criterios para la selección se tienen estos resultados, ¿no? Estos pozos para ser reusados, ¿sí? Ahora, pues algo que también se puede hacer y que en los sistemas geotérmicos ya se está haciendo es la extracción de sustancias útiles como el litio. A partir de salmueras petroleras, nosotros hemos hecho evaluación en campos como los azufres, se podrían tener este, casi los requerimientos de México, con nada más de un solo campo, si extrajéramos litio en forma directa, ¿no? En forma directa se puede recuperar hasta el 90% del litio en solución. No tendría la huella de carbono que tienen cuando se explotan en minas, así como Australia y China, o la que se tiene cuando se explotan en salares. En salares se necesitan más de 2 millones de litros de agua para cada tonelada de extracción de litio. Todos estos, tanto salares como minas tienen una recuperación del 30%, cuando mucho 20-30%. Sin embargo, la extracción directa en fluidos, ya sea de cuencas sedimentarias, de cuencas petroleras o de sistemas geotérmicos, se tiene un 90% de recuperación. Y en el caso de un método que han desarrollado en Alemania, en lugar de tener huella de carbono, se tiene captura de carbono. Ujú. Entonces creo que aquí sería una doble ganancia en el caso de geotermia, pero pues los métodos son realmente muy sencillos, los que se utilizan, intercambio iónico, membranas, etcétera. Y en México pues se tienen todas estas provincias petroleras aquí se tienen perforaciones y se tendría una triple ganancia, ¿no? Se podría seguir produciendo petróleo, pero se produciría electricidad limpia y además se podría producir litio, ¿no? Eh, que luego me dicen, bueno, es que estás en contra del petróleo. No, no, no. Yo cuando en mi inducción a la Academia de Ingeniería presenté un trabajo que había hecho y yo les decía que pues el petróleo es muy valioso para estarlo quemando, para producir energía eléctrica, sobre todo si se puede producir de otras muchas formas. El petróleo, simplemente toda la petroquímica, ahí sí no lo puedes sustituir. Entonces, ¿por qué lo quemamos? Deberíamos de estarlo atesorando porque no es inagotable, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos una gran oportunidad que pues, deberíamos de estar aprovechando. Parece que ya hay proyectos de Pemex, tanto de aprovechar la temperatura de sus pozos como el litio que está en el agua que viene asociada a los hidrocarburos. Y pues hay que tomar en cuenta que la energía geotérmica es mucho más que la producción de electricidad, ¿no? Barneología, calefacción, agricultura, acuacultura, procesos industriales y la extracción de sustancias útiles, ¿no? El litio ahorita está ya a $30,000 la tonelada, también si contiene muchas veces cesio, que está a 100 millones la tonelada, o rubidio, que también está como a 15 millones. Entonces, pues, y subiendo, ¿no? Ahorita todos estos elementos están subiendo. Entonces, si tenemos agua menor a 70 grados, todavía tenemos todo esto que podemos hacer, ¿no? Sí, inclusive se pueden utilizar este, las bombas de calor para el secado de frutas y vegetales. Otra estudiante de la especialización de Colombia hizo un estudio muy interesante de la utilización del agua de los pozos petroleros para el secado de arroz, que es el cultivo principal en esa zona petrolera específicamente, ¿no? Entonces, pues las reservas de energía geotérmica de México son enormes, ¿no? Los recursos se han calculado por CFE en 10,000 megawatts, pero digamos, no convencionales, que serían campos petroleros, minas, todavía no se conoce, pero deben de ser por lo menos de ese tamaño o más, lo cual ya sería, pues, casi un 30% de la solución. Entonces,
pues nosotros podemos escoger seguir quemando un recurso tan valioso como el petróleo. Eran los planes, no sé si han cambiado, de 2027 a 2037, donde no se contemplaba realmente la geotermia, solo la nucleoeléctrica, hidroeléctrica y mucha solar, que pues está bien, eh, pero requiere un almacenaje importante en baterías, ¿no? Entonces, este es el espectáculo que tenemos ahorita en la Ciudad de México. Y les voy a robar 3 minutos nada más para decir, en esta época de negación, me hice el compromiso de que cuando tenga oportunidad de hablarle a la gente, le voy a decir que si alguien les dice, no, es que el calentamiento ha pasado muchas veces y no hay problema. Y pues sí ha pasado muchas veces. Una de esas veces, hace 55 millones de años, un volcán hizo erupción, lanzó cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera y provocó el máximo térmico del Paleoceno. ¿Yes? Y este efecto de calentamiento sí pasa muchas veces y cuando pasa causa la extinción masiva de hasta 50% de especies marinas y otro tanto en continente, ¿no? Y lo que dice mucho esta gente, dice, pero pues se recupera, si el planeta se recupera, le llevó 80.000 años recuperarse y en otras extinciones masivas le ha llevado 4 millones de años o 20 millones de años, pero los humanos estamos produciendo más de 1 millón de toneladas, que es 10 veces más de la cantidad que provocó ese máximo térmico. Y no solo este cambio causa calentamiento, sino que esos cambios de temperatura cambian las corrientes marinas. Y no sé si ustedes están al tanto de que la corriente del Golfo es lo que mantiene las temperaturas en Europa vivibles, en toda Escandinavia, por ejemplo. Y el aumento de CO2 también causa la acidificación del océano y la abundancia de algas, eutrofización. Y bueno, en el Parlamento Europeo está haciendo cosas, Estados Unidos estaba haciendo cosas, pero ya no. La muerte de un arrecife de coral por calentamiento es algo impactante y la disolución de todos los exoesqueletos de los animales marinos que lo tienen, pues es algo impactante. Ahorita ya vamos por 400, ¿eh? Ya estamos cerca de aquí. Entonces, las bases de toda la cadena en el océano se quedan en larvas, ya no llegan a la edad adulta porque no tienen concha que los proteja. Y si eso se va, y no sé si ustedes están al tanto, pero esto está sucediendo ahora, el aumento del nivel del mar ya se comió al bosque Tabasco. Alguien me decía, un oceanógrafo muy conocido, decía, no, es que eso es por las corrientes en el Golfo, pero pues la corriente en el Golfo, yo no soy oceanógrafa, pero tengo entendido que algunas veces va en una dirección y otras en otra, así es que a lo mejor no es nada más la corriente. Y esto está pasando también en las barrancas, ¿sí? Y esto pues está pasando en otros lados. Entonces, pues yo sé que a lo mejor mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero pues tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando y tenemos todavía la posibilidad de elegir. Y aquí está el reloj. Muchas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo. No, está perfecto, doctora Prol. Muchísimas gracias, doctora Prol, por esta conferencia tan maravillosa. En este momento tenemos varias preguntas en el chat. Si quiere, voy a leerle. eh, Son 8 preguntas hasta el momento. Voy a leerle así corto para que pueda responder. ¿Está de acuerdo, doctora? Sí, por favor. Vale. Marco Uriel Cortés nos pregunta, ¿en plataformas petroleras marinas es redituable la generación de energía eléctrica por geotermia? Pues depende de qué temperaturas tengan. Por ejemplo, el reporte que les mostré de Schlumberger era en un yacimiento en el océano, ¿sí? Era lo que decían. No era de aguas profundas, pero ahí es donde reportaban 160 grados y 160 grados son económicos en todos lados.
Ok, doctora, pues rápidamente entonces pasamos a la segunda pregunta. Dice, ¿qué tanto está Pemex aprovechando los recursos geotérmicos de sus pozos? Creo que hasta ahorita no tiene explotación de la energía geotérmica en sus pozos, pero yo leí que ya estaba haciendo un proyecto de colaboración con la UNAM para en el futuro poder hacer ese tipo de explotación, lo cual realmente nos da mucha alegría. Ok, muy bien. Nos pregunta Juan Carlos Velasco, perdón. En el escenario que fue planteado, el de rehusar pozos con fines geotérmicos, ¿estos pozos deberían estar localizados dentro de un entorno de calor o fuente geotérmica cercana? De toda la distribución de pozos, bueno, hace varias preguntas. Vamos a responder esta sí. Bueno, voy a aprovechar un poco para este. um, si me dejan compartir, les voy a compartir. ¿Sí puede compartir, doctora? ¿Sí la están viendo? No, en este momento no estamos viendo. No, Ah, doctora, ¿puede intentar de nuevo, por favor? a ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí estamos viendo. Sí. Este es el mapa de provincias geotérmicas y aquí todo esto que se ve rojito y casi lo amarillito son zonas donde se tiene un gradiente muy elevado con posibilidad de explotar los recursos, el calor de la tierra, ¿sí? Pero aquí digamos que estamos hablando de temperaturas de aquí 90 serían 45 grados por kilómetro. En los pozos petroleros yo lo que he visto es que son a profundidades 4, 5, 6 kilómetros. Y si tenemos nosotros un gradiente de 50 grados por kilómetro, quiere decir que a 2 kilómetros ya tenemos 100 más la superficial 120, pero a 4 kilómetros ya tenemos 200 grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda esta zona de, aquí hay muchos campos petroleros, ¿sí? Y toda esa zona se podría explotar. O sea, realmente en México, según lo que tenemos de datos de flujo de calor, casi el 50% del territorio es, digamos, es un campo geotérmico enorme. Ok, muy bien, doctora. Entonces se respondió también la segunda pregunta de Juan Carlos Velasco con este mapa. Bueno, Carlos Alberto Avendaño nos pregunta, ¿cuál es la barrera principal para la implementación de esta tecnología en México y qué estrategia se propone para iniciar las pruebas de esta tecnología en el país? Pues en realidad muchas de las barreras son más legales, ¿no? Porque todo ese desarrollo lo tiene que hacer Pemex. Pemex pues tiene ahorita bastantes tribulaciones económicas, ¿no? Entonces, digamos, tendría que separar dinero para poder invertir en comprar plantas. Las plantas realmente no son muy caras, ¿no? Las que necesitaría. Y en realidad lo que tendría que hacer es que en lugar de tirar el agua o antes de separarla, empezar a producir, porque de todos modos tiene que separar el agua y tiene que enfriarla para lo que sigue, ¿no? Entonces, sería cuestión de insertar dentro de todo su esquema de producción un desvío para utilizar esa agua y enviarla a una planta de ciclo binario. Pero pues es que eso lo tiene que hacer porque con la legislación actual pues no habría opción de decir, bueno, que alguien invierta, pague eso y empiece a producir, ¿no? Entonces, tal vez bueno, ya es difícil, ¿no? Porque hay cierta dirección en las políticas del país y pues ahí ya no funciona. Vale, doctora. Eh, Rodolfo
El doctor Rodolfo creo que agradece a la doctora Prol por su interesante charla y también nos dice que si podría comentar sobre los problemas de corrosión y depósitos de sales en los pozos de hidrocarburos que se pueden usar para propósitos geotérmicos. Sí, depende de la química del fluido, o sea, hay fluidos que provocan corrosión, otros que provocan incrustaciones. Entonces, pero por ejemplo, en la industria geotérmica eso se tiene perfectamente bajo control, ¿no? Se tienen que hacer modelos geoquímicos en cuanto a, porque la depositación, eso pasa cuando se tienen variaciones en la presión y en la temperatura. Entonces hay sobresaturación y se depositan o se tienen químicos que empiezan a corroer los, las tuberías. Entonces, por ejemplo, en los intercambiadores de calor, que son los que se utilizan en las plantas de ciclo binario, se tiene que tener un mantenimiento constante precisamente para evitar tanto la depositación excesiva de minerales o que se empiecen a corroer los metales de los intercambiadores de calor, pero todo eso llevando un buen mantenimiento no debería de ser problema. Ya, ya. Ok, doctora, vamos entonces con otra pregunta del señor Joaquín Hernández. Nos saluda y pregunta, ¿qué infraestructura se requiere para recuperar la energía en instalaciones costa afuera? ¿Y cómo se haría la conducción de esta a los lugares de uso? Pues en realidad yo creo que si se trata de transportar el agua desde las instalaciones costa afuera, se iban a necesitar tuberías eh, aisladas, etcétera. Yo creo que lo más económico sería, las plantas estas son, puede haber plantas muy pequeñas, entonces instalar la planta directamente en la plataforma. Muy bien, doctora. Emanuel Berrones, en un pozo petrolero con manifestación de agua termal, ¿qué tanta temperatura pierde el agua desde su origen en profundidad hasta manifestarse en su superficie? O Pues en su... eso depende de la profundidad, ¿sí? Porque sí, yo he hablado con bastantes colegas petroleros y me dicen, no, pues es que abajo hay la temperatura que quieras, pero yo recibo el agua a 60 grados, ¿no? Entonces, habría que ver porque depende de la velocidad de flujo. Yo lo que les comentaba es que por lo menos en los campos geotérmicos, el ascenso de fluidos mantiene esa entalpía constante. Entonces, la entalpía que tiene el fluido abajo es la misma que tiene arriba. Eso se ha medido. En los pozos petroleros debo reconocer mi ignorancia supina en la parte de producción, porque no sé nada, ¿no? Entonces eso tal vez habría que ver en cada campo cuál es la temperatura inicial y de acuerdo al tiempo que tarda en subir, qué tanto se va a enfriar, ¿no? Muy bien, doctora. Eh, tenemos a Jorge Hernández González. Nos comenta que hoy en día se están realizando estudios para la existencia de litio en campos petroleros, en pozos terrestres, desconoce si también en plataformas. En pozos terrestres se usa la inyección de vapor para crudo extra pesado y pesado. Y, se, y nos pregunta, ¿vendría siendo algo parecido a la energía geotecnia o la geotermia es netamente con energía proveniente del núcleo de la Tierra? No, inclusive, por ejemplo, muchas de las plantas de ciclo binario se están instalando para empresas que tienen agua de desecho a altas temperaturas, porque hay muchas empresas o muchos procesos industriales que generan agua a altas temperaturas, ¿no? Entonces, la tecnología funciona igual, lo único que necesita es agua caliente. Muchas veces, inclusive en las plantas de ciclo binario, si uno entra a la plataforma de las empresas que venden estas plantas, las anuncian para aguas termales, de sistemas termales, pero también para industrias que tengan calor, lo que se llama calor residual, ¿no? Entonces hay muchas empresas que generan agua que está a 80, 90 grados y con eso se puede producir electricidad y digamos con la legislación actual estas empresas podrían producir esa electricidad para autoconsumo, ¿no? Para bajar su factura de la electricidad.
Ok, doctora, por acá otra última pregunta. Arturo Medina Cabrera nos pregunta, le agradece por su interesante ponencia, doctora, y nos pregunta, en el análisis multicriterio, ¿cuáles fueron las variables que tomaron en consideración y cuál sería el valor presente del proyecto? Bueno, como ven, teníamos muy pocos datos. Lo que nosotros tomamos fue el flujo de calor, porque en muchos de los pozos no teníamos la temperatura de fondo de pozo. Entonces, con los valores de flujo de calor más cercanos, calculamos el gradiente térmico y calculamos la temperatura de fondo de pozo, ¿no? A la profundidad del pozo. Luego, en la mayoría de los pozos, no sé por qué, pero teníamos la porosidad y ese es un factor importante para la producción, ¿no? Entonces tomamos la temperatura, la porosidad, tomamos también, ¿qué más? Y tomamos como factor económico la presencia de poblaciones que pudieran aprovechar la electricidad, porque había pozos que estaban muy lejanos. Entonces, este, digamos, enfoque de multicriterio permite meter estos parámetros dándoles un menor peso, ¿no? Porque independientemente de que haya pueblos o no, existe el recurso. Pero si existen pueblos, existe una ventaja en desarrollar el recurso, ¿no? Entonces, fueron sobre todo lo que utilizamos, el tipo de temperatura, la porosidad y no recuerdo qué más podría haber, pero sí, la plática está grabada y está la referencia donde pueden ir para revisarlo, ¿no? Entonces, en esos artículos que utilicé, les puse la referencia para que la pudieran buscar y ahí tomar toda la información. Ujú. Ok, doctora. Pregunta Ismael Arias, una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué tipo de tratamiento lleva el agua que sale de los pozos, en este caso para el uso directo en el secado del arroz? Lo que pasa es que el agua que se usa para el secado del arroz en general no tiene, al menos la que estaba utilizando este estudiante, no tiene ningún elemento que pudiera ser potencialmente tóxico, ¿no? Porque en realidad, si tuviera algunos elementos que pudieran causar problemas, ya que tiene está, digamos, un uso directo alimenticio, lo que se puede hacer es utilizar un intercambiador de calor, ¿sí? Entonces el agua nunca entra en contacto con el arroz, sino simplemente pasa el calor con el intercambiador y ya lo seca. Ujú. Rocío del Mar León nos pregunta, nos saluda y dice, en cuanto a la producción de energía geotérmica mediante pozos productores crudo agua, ¿existe la posibilidad de que aquellos pozos en programa de taponamiento por producción únicamente de agua se revierte ese taponamiento a la generación de dicha energía? Y en cuanto a la reforma energética, ¿qué inversión adicional se debería realizar? Bueno, si los pozos están en condiciones que los franceses, porque les mostré que ya habían hecho la evaluación de los pozos que podían usar, ellos estaban usando los pozos que están activos, pero también querían utilizar los pozos viejos porque tienen una historia larga de producción, ¿no? Entonces, ellos lo que veían es que había muchos pozos que ya no se podían rescatar porque tenían toda la estructura del pozo estaba muy dañada, ¿no? Entonces, si esos pozos que fueron taponados realmente se dañó su estructura, pues sería el equivalente de volverlos a perforar y tal vez ya no sería tan interesante, ¿no? Habría que ver qué temperatura y qué flujo de agua tienen para ver si económicamente era factible, pues, recuperar esos pozos. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Había otra pregunta? Sí, Era la doctora, pregunta que doble. en cuanto a la reforma energética, se nos fue para arriba. En cuanto a la Ujú. reforma energética, ¿qué inversión adicional se debería realizar? Bueno, con la reforma energética, el asunto es que hasta ahorita en lo que sabemos, está permitida sobre todo para autoabasto. Hasta 20 megawatts se pueden permitir
para autoabasto, con los permisos y todo. Ya si se quiere producir más para meterlo a la red, entonces se tiene que entrar en negociaciones con CFE, porque CFE es la que va a decidir qué proyectos sí son necesarios para el país y cuáles no. Entonces, para autoabasto hasta 20 megawatts, pues yo creo que empresas pequeñas sí lo pueden hacer para autoabastecerse y, digamos, aligerar un poco la carga de CFE en cuanto a demanda. Bueno, doctora, creo que nos han llegado más preguntas. ¿Sí? Ahora vamos a... Dice, Héctor Castrejón la saluda y le dice, le agradece por su excelente conferencia y nos pregunta, Gracias. ¿qué se debe hacer con el agua producida en los pozos petroleros con fines geotérmicos? Pues en realidad nada, o sea, la separan y en lugar de mandarla, no sé, a reinyectar o a una poza de evaporación o algún canal, pues esa agua, a la hora que se separa, inmediatamente se manda a la planta de ciclo binario para producir electricidad. Vale, doctora. Rogers Cabrera nos saluda y agradece la ponencia y nos comenta, la energía geotérmica ayudaría mucho al sistema de refinación para su autoconsumo en energía eléctrica. Nos pregunta, ¿en su mapeo podría considerarse al sur del país como el estado de Oaxaca? En el estado de Oaxaca creo que hay algunos manantiales, pero son de temperatura media. Allí habría que hacer una exploración más cuidadosa. En general, en el estado de Oaxaca no ha habido muchos datos. O sea, sí hay manantiales, pero no se han estudiado con más detalle. En donde sí hay muchos es en Chiapas, ¿no? En Chiapas sí hay muchísimos recursos. Bueno, doctora, dice César Calderón Cosio. Nos saluda por la presentación y nos pregunta, ¿se entiende que aparte de los productos realizados han sido mapas de favorabilidad geotérmica? ¿Y cuál es el margen de error de las variables utilizadas y si el peso a dichas variables se han asumido tomando en consideración otros modelos de aplicación para la baja entalpía? En realidad no mostré mapas de favorabilidad. Nosotros estamos ahorita trabajando en un megaproyecto para sacar los mapas de favorabilidad geotérmica para todo México, pero obviamente se tienen que dividir por provincias porque no se pueden tomar los parámetros o sea, las variables no se les puede dar un peso universal, ¿no? Sino que dependen mucho del ambiente geológico. Y en cuanto a l- el peso que se les da, estamos tratando de trabajar con esquemas de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, para que de esta forma el proceso mismo pueda evaluar la importancia de cada uno de los parámetros y no que el experto le dé el peso que considera de acuerdo a su conocimiento, ¿no? Sino que sea más una evaluación de los datos por su relevancia para la presencia de sistemas geotérmicos o de recursos geotérmicos. Ujú. Bueno, doctora, muchísimas gracias por responder las preguntas, por esta conferencia tan maravillosa. Ay, Solo gracias. comentarles a los participantes que la grabación de esta conferencia es para interna, pero vamos a considerarlo con nuestro equipo del seminario y la podemos publicar más adelante en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doctora Rosa María Pro Ledesma. Le doy la palabra a la doctora Centeno. Nada más antes Y- de irme, quisiera Sí. agradecerle a la doctora Centeno por incluirme, aunque soy, digamos, un chipote en el seminario de hidrocarburos. Pero le agradezco mucho porque yo he estado aprendiendo mucho de las pláticas que ha organizado y pues espero poder contribuir alguna vez en algo. Gracias.
No, muchas gracias, al revés, porque el seminario va a transformarse en Seminario Universitario de Investigación sobre Hidrocarburos y Transición Energética. Entonces, Ay, bravo. este es su espacio, doctora Prol. Gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy con este primer conferencia. Muchísimas gracias por la extraordinaria conferencia, doctora Prol. Y pues Gracias. estamos a sus órdenes en redes sociales, en nuestro correo electrónico, Seminario Universitario de Investigaciones sobre Hidrocarburos. Y les pedimos que si tienen alguna duda, algún comentario sobre los siguientes eventos, que pues no duden en contactarnos. Les vamos a estar publicando los carteles de cada uno de los eventos, en donde podrán encontrar la liga donde pueden registrarse. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Buenas Gracias. tardes, hasta luego. El seminario ha sido un puente entre la academia, la industria y la sociedad, promoviendo el diálogo informado sobre los retos y oportunidades del sector. Celebramos una década de trabajo y compromiso. Continuaremos fortaleciendo la investigación, la colaboración y la formación de nuevas generaciones de expertos en energía. Seminario Universitario sobre Investigación en Hidrocarburos. 10 años de ciencia al servicio de México.